Buenas noches, bienvenidos señoras y señores en este debate público en el que vamos a analizar ahora mismo, con los comentarios de nuestros invitados, la actualidad de este día. Es miércoles, estamos en plena ola de frío, con inundaciones, ya saben, en algunas partes de Asturias, con desprendimientos y con nieve también en las carreteras. Así que qué mejor que acercarse a la televisión para ahora poder dialogar sobre ella, temas de actualidad que nos deja este día, que nos deja este miércoles. Voy a presentarles inmediatamente a quienes son nuestros invitados hoy, comenzando con Emilio Huerta, Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras. Buenas noches, Triqui. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Preparando ya ese derbi del sábado entre el Madrid y el Barça, ¿veo? Muy nervioso, muy nervioso. De todo. Es uno de los pocos defectos que tiene Triqui, es que es del Barça, es un defecto como otro cualquiera. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos respecto al contrario, porque le tengo pánico y lo tuve siempre desde guaje. Al blanco, lo tengo y lo tuve siempre. Ya puede estar a 12 puntos a 15, que yo ver llegar al Madrid, me pone nervioso, lo digo de verdad, porque sé todavía el potencial y la casta que tiene, cosa que el Barça nunca tuvimos. Este sábado salvo está todo los últimos años un poco, no. No está todo hecho este sábado. No he hecho nada, un partido de fútbol, yo como futbolista que fui, sé que eso no existe. Es curioso las pasiones que levanta todavía esto del fútbol. Es más, cuanto más se desprecia a un contrario, más fácil es de perder el partido. Bueno, pues ya digo, es curioso las pasiones que en plena crisis y con otras muchas cosas, pero sigue despertando el fútbol. Es uno de los pocos reductos que nos quedan para liberarnos de tantas cosas, ¿no? De crisis y de tantas historias. Bueno, les presento también a Dolores Riesgo, que es abogada y que participa hoy también con nosotros en esta tertulia. Buenas noches. Hola, buenas Dolores. noches. Buenas noches. Y Humberto González, que es escritor y al que también damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos por donde queráis. El Ayuntamiento de Piloña, por ejemplo, por empezar por ahí, por algo, bueno, pues muy cercano, muy inmediato, hablamos de Asturias porque la deuda de algunos ayuntamientos sigue creciendo y los impagos son cada vez mayores, hasta el punto de que algunos de ellos, por ejemplo el de Piloña, hace unos días les cortaron la luz. La compañía eléctrica decidió que en vista de que no pagaba, le cortaba la luz, y ahora el ayuntamiento amenaza con rescindir el contrato con HC como consecuencia de ese corte en la luz. Lo cierto es que eso podría ser un hecho anecdótico, pero no lo es, y la situación en la que están las arcas de muchos ayuntamientos, esto puede ser solo la punta del iceberg, o puede ser bastante grave. No es tampoco el único ayuntamiento al que esto le ha ocurrido. Triqui. Sí, yo como ciudadano normal voy a ponerme en ellos, tengo que alucinar bastante, porque es verdad, ver un caso de un ayuntamiento que no tenga para pagar la luz mientras ve a otros políticos viajando 59 viajes por Europa para ver al Barça, parece ser, tuneando los coches y haciendo los despilfarros que están haciendo en épocas de crisis, pues llama la atención que lo más imprescindible que hay, que es que tenga luz el ayuntamiento, no tenga, ¿no? Denota, de cualquier forma, la gran contradicción que hay en este país todavía que no ha resuelto. O sea, yo creo que los hermanos pobres de la financiación, que es un tema pendiente que está ahí tirado, es el tema de los ayuntamientos y que de alguna vez tendrá que abordarse, porque incluso esa partida de los 8.000 millones, que son bastantes millones que se dan ahora, se dan para otra cosa y van por otra línea. No resuelve el problema que hay que plantearse. Por otra parte, yo no creo que se sea capaz de dar en este país, en torno a lo que pueda ser una reforma a la Constitución, a ir más allá en lo que es la composición del Estado, de algo que también es alarmante. Es decir, un país como España, que tenga 8.000 ayuntamientos, no tiene razón de ser. O sea, cualquier país por el mundo, Estados Unidos y demás, pues bueno, es que esto hay un ayuntamiento que a la vuelta de la esquina y no tiene razón de ser. Ahora bien, dudo mucho que pueda hacerse pues la desaparición de no sé cuántos y compendio, porque aquí somos de pueblo y vamos con los de al lado en la vida, ¿no? Puede haber guerra civil. Y luego, claro, es lamentable en cualquiera de los casos que tenga que ponerse en morosidad una institución. O sea, a nosotros los ciudadanos, de morosidad de IBI, a pagarlo de Hacienda, a pagarlo de las tasas de viñeta, a pagarlo. Por lo tanto, el alcalde también tiene que ser, en ese sentido, un poco cauto y decir, oiga, efectivamente, yo no puedo pagar porque no tengo esto. Y a mí me parece que es más que nada un calenturón, el decir que corto ahora con hidroeléctrica, pero al final quien debe, lo primero que debe hacer es buscar el dinero para pagar. Y si no puede pagarlo porque no lo podrá pagar, porque no tienen dinero, pues a mí me parece que hay gobierno aquí, en Asturias,
y yo le propongo que Tini Areces cierre el despacho de Gijón, que gaste algo menos en los asesores que tienen también, en todos los partidos políticos y demás, y den pues algo y paguen toda la luz que deben todos los ayuntamientos, que parece que son 30 o 40. Sería un buen gesto ante la situación de crisis en que estamos, ¿no? Dolores. Bueno, yo en parte estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decirme aquí mi compañero de mesa, ¿no? Yo creo que sí que hay varios problemas que se pueden englobar en uno, que en este concreto ahora mismo es lo de la luz, pero bueno, hay muchos más problemas que tienen ahora los ayuntamientos en el tema de la financiación, ¿no? Por un lado también tenemos que pensar que, estoy totalmente de acuerdo, hay excesivos ayuntamientos, y vamos a concretarnos en Asturias, para una comunidad tan pequeña como es Asturias. Es que Asturias tenemos 1 millón de habitantes y pico, toda Asturias. O sea, somos un barrio de Madrid, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo es posible que una comunidad tan pequeña esté con tantísimos ayuntamientos, con los gastos que eso puede generar? Y eso es un problema quizás de falta de previsión, la verdad es que no lo sé, yo también hablo como ciudadana, pero tampoco se entiende muy bien desde la ciudadanía que se pueda deber dinero a un ayuntamiento, o sea, de la luz, de algo tan elemental como la luz, ¿no? Porque yo creo, no lo sé, salvando las distancias, por supuesto, que hay unos gastos que son los previstos y que son los que primero hay que dotar de dinero para pagarlos nada más que surjan, que son luz, agua, mantenimiento de los locales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, lo que sobre, por decirlo en términos coloquiales, bueno, pues será para otras cosas. Bueno, es mi opinión, ¿no? Como ciudadana también. Humberto. Hombre, aquí básicamente tenemos dos defectos en el plano municipal. Uno ya lo apuntó Triqui ya de entrada, que es la dispersión de ayuntamientos. Uno fundamental es que la vía de financiación que que siguen teniendo los ayuntamientos es el uso del suelo. Y el uso del suelo, sabemos que la única salida que tiene es el inmobiliario. Bueno, evidentemente en la circunstancia actual, esa salida pues se la cerró totalmente como fuente de financiación a los municipios españoles. A esto añadimos, en el caso concreto de Asturias, pero que no solamente único en esta comunidad autónoma, sino que se da en otras comunidades con características orográficas de carácter similar, que es que tenemos una proliferación de ayuntamientos, de concejos muy pequeños, y vemos que muchos ayuntamientos no pueden dar mínimamente servicios precisamente porque son tan pequeños. Hablar de ayuntamientos como el caso de Llanres y Tameza, que se me viene a la cabeza, que no sé si es técnicamente más pequeño, pero le va cerca, o de Santo Adriano, Es decir, el problema que tenemos es que no se va a una comarcalización, una refundición de concejos, que sería lo más práctico para poder solventar los problemas que tienes con los pocos ingresos que tienes. Y una tercera cuestión sería, evidentemente, que de alguna forma habría que buscar una vía de financiación, articular un sistema para que los ayuntamientos puedan generar recursos y puedan recibir dinero de otras vías que no sean las actuales. Y ahí no sé si tenemos que entrar también, bien en la reforma de la Constitución o bien a través de la reforma de los estatutos de autonomía, enfocar que gran parte de la financiación de los ayuntamientos con mecanismos propios de los concejos, no lo sé. Yo aprovecho nada más una pincelada en lo de la dispersión. Al hablar de cuál sería el más pequeño. Me parece que el más pequeño, y me vino a la memoria otra cuestión, debe ser Illas. ¿A dónde llega la contradicción? Tener un Avilés aquí, Castellón aquí mismo, Illas aquí, Corbera aquí, que es todo un cogollo, que tenía que ser uno, Avilés y punto. Bueno, pues ahí tenemos 4 ayuntamientos metidos en un cogollo, con lo que son 4 aparatos de todo tipo, gastos corrientes, para lo que tenía que ser uno solo y demás, ¿no? Pero bueno, lo que dije, ¿quién unifica ahora? Yo me imagino con la cosa que había, decir, unificas Pravia y Grau, bueno, ya con lo que había, o Tineo y Cangas de Narcea, bueno, pues hay que recibirlo, o sea, es que eso va por encima de cualquier raciocinio que quieras plantearte, porque los sentimientos en el pueblo en ciertas cosas están tan arraigados que difícil solución tendrá, ¿no? Y yo creo que la solución al final lo que deben de venir y es por conseguir una buena financiación, porque algo dijiste tú, ojo, cuando a alguien no le dejas más salida para financiación y le abres una espita como es la recalificación, etcétera, etcétera, está sin dándose uno cuenta, abriendo espitas para corrupciones. Sí, luego pasa lo que pasa. Para que luego se permita por esa vía pasar los trenes y pasar todo. Cuando no haga uno cuenta, pues se encuentra con los tomates que en este país se están viendo por el sur fundamentalmente y en sitios de tal. Y claro, estos pobres no tienen ni esto, porque las zonas costeras todavía, o las centrales, tienen más recalificación y demás, pero bueno, ahí, ¿cómo se llama? Piloña o por ahí,
poco tienen de juego de edificabilidad para tal, ¿no? De todas formas, yo creo que también, bueno, por añadir un poquitín más y abundar quizás en lo de la reforma del Estatuto de Autonomía, es que hay que meterse ahí, o sea, queramos o no, hay que meterse ahí. Lo que pasa es que es difícil de abordar, porque de momento muchas personas están en contra, o muchos políticos y tal, porque dicen que no es el momento adecuado, por un montón de historias, porque pasó poco tiempo desde la aprobación, pero creo que es parte también del problema y que habría que abordar, ¿eh? Eso es mi opinión, vamos. Hombre, de momento sabemos que por circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, vamos a suponerlo así, el Estatuto de Autonomía, su reforma, pues está aparcado hasta que acabe esta legislatura. En tanto y en cuanto al gobierno de coalición, que se ha establecido recientemente, viva horas buenas, esa reforma no se va a tocar, porque si se tocase, la primera consecuencia sería que se iba a romper ese pacto de gobierno. Con lo cual aplazamos un problema pues casi 3 años, ¿no? El tema es fundamental. O sea, la cuestión es que los ayuntamientos, volvemos a decirlo, no tienen una fuente de ingresos, como no sea la recaudatoria, y evidentemente llegas a situaciones extrañas, como pasa por ejemplo en el concejo de Gijón, donde en una situación de crisis sobrevenida sobre otra crisis, es decir, la situación de crisis adaptada a la situación asturiana, te encuentras con un catastrazo inexplicable, y por otra parte desde el ayuntamiento no hay suficientes reflejos para articular medidas que compensen de alguna forma ese agravamiento de impositivo de ciudadano, ¿no? Entonces vamos a entrar en una dinámica que es volver siempre desde el principio a final, la pescadilla que se muerde a la cola. No hay nuevas vías de financiación. Las vías de financiación que tenían los ayuntamientos con posibilidades para ello, los grandes de Asturias, que sería tirar del suelo edificable, recalificar y que se construyese, esa vía está muerta. Todavía acabo de la que escucha por la radio, perdón, de la que venía hacia aquí, que hay constructores que están pidiendo que sea el Estado el que asuma comprar los pisos que están edificados, lo cual ya sería el cachondeo padre. El colmo, ya vamos. Bueno, no me extrañaría que pasara, ¿eh? Iba el modelo fracasado. Bueno, entonces, sí, bueno. Me parece, bueno. No Entonces sé. el tema es ese. Y otra cosa que también, ¿no? Desde el punto de vista del dinero que se va a invertir ahora en los ayuntamientos, el dinero que se va a dar, bueno, dar para tal, ¿no? Es que los ayuntamientos también muchas veces están vacíos de contenido, en el sentido de sus funciones, ¿no? La función de los ayuntamientos yo creo que tiene que modernizarse. No solamente son los que de alguna manera gestionan los recursos y nada más que se dedican al alcantarillado, etcétera, por decir algo, ¿no? Sino que tienen que ser también creadores de empleo, cosa que nunca se puso esa función en los ayuntamientos como creadores de empleo. Importantísimo. ¿Cómo no van a ser creadores de empleo? Solamente son gestores. Sería un paso más para la modernidad también. Y eso sí que una propuesta que yo no la oigo a nadie todavía. Bueno, no la oigo a nadie. La verdad es que hay algunos ayuntamientos que se pasan creando empleo. En Bueno. el caso concreto de Gijón, mismamente. Tiene más empleo que... Claro, la primera empresa No hablo yo como situada funcionario, en ¿no? el Barato, municipio de Gijón es el ayuntamiento, por No hablo encima funcionariado, de precisamente. Acegal y No tal. sé malo. No es Mis malo, mis no es malo, contertulios. no, evidentemente no es malo que los ayuntamientos creasen empleo, aunque yo creo que sería todavía mucho mejor que facilitasen que hubiera empresarios que estableciesen empresas en los concejos, que ese es otro tema, ¿no? A eso me refiero. Tiene que reconocer que fueron precisamente los ayuntamientos los que fueron largándose. Todos, primero acusamos a la derecha, los de izquierdas, que privatizaban agua, luz, teléfono, por decir todo, y luego empezó el PSOE, y luego empezó Izquierda Mía, y ya no queda nadie que se quede colpado la bandera de no echarle el muerto a... Y se vendió patrimonio y se vendió de todo para hacer negocio y tal. No, yo creo que, por terminar ya, yo creo que esto ya no da más, ¿no? Pero que lo que falta y es que no se trató, ¿verdad? ¿Qué se quiere? Que cumplan los ayuntamientos, porque están cumpliendo cosas que no son de ellos, eso es verdad, que son del Estado a veces y otros de las comunidades autónomas, y que lo que quieran que hagan hay que pagarlo. O sea, tienen que tener el dinero, y como son los hermanos pobres en política, porque lo son, ¿sabes? Un alcalde, va a ser un alcalde al presidente del gobierno autonómico o a los diputados en Madrid o tal, ¿no? Un alcaldiño, un alcaldín. Quitas los 4 de capital de provincias o tal y poco pintan.
Bueno, si queréis, efectivamente cambiamos de asunto porque vuelve a producirse un nuevo caso de un joven que de momento está en coma y podría fallecer tras una pelea en un local de ocio, en este caso en Girona. Hace unas semanas, tristemente, veíamos la situación padecida en Madrid, a las puertas de una discoteca llamada El Balcón de Rosales, de nuevo a manos por una agresión de nuevo a manos de los vigilantes de seguridad, de quienes deben vigilar o cuidar de la seguridad de los allí presentes y que en ocasiones pues no parece que lo hagan, desde luego. Vamos a hablar de este asunto y no sé qué se puede hacer más sobre este tema. Parece que ahora se les va a obligar a los vigilantes de seguridad, a los guardas de las discotecas a tener un carné, ¿no? Para por lo menos controlarlo un poco más. Vamos a ver, bueno, el caso este concreto no está todavía muy claro de que efectivamente pudieran ser o no los porteros, aunque parece que todo indica por sus compañeros que hicieron la denuncia pertinente a posteriores y está ahora en investigación, puedan serlo, ¿no? Pero también lo que llama la atención, aunque tampoco hay nada que lo ligue, que estaba llamado abocado al cierre, no sé si hoy o demás. Sí, eso es lo que me llama la atención. Lo que sí denota que la muerte del de Madrid al menos está sacando un revulsivo en positivo, que está haciendo que se revisen todas las cuestiones, perdón, están abiertas pues cantidad de espectáculos, o sea, o de salas de fiesta, que da la sensación que hay muchas con bastantes irregularidades y que en estos pueden probar estos por pecadores. Y luego está claro, y se sabía que también es por abaratar costes, por funcionamiento muy desdejado en horario, la falta de regulación sobre todo de los porteros. Y antes iba más al portero matón, intimidatorio, pero matón, que al portero de convicción y de tal, porque además por la ley, yo algo que escuché al representante de ellos después de esto, no pueden pegar ni pueden llamar la atención a nada. Ellos tienen que llamar a la policía. En cuanto haya un follón, ni deben meterse en el medio, sino son los que deben llamar a la policía y en todo caso quedar con la vista puesta de quién ha sido el que armó el conflicto para que luego la policía sea el que intervenga. Ellos no tienen ninguna autoridad para intervenir, pero sabemos que es mentira, que se abusa, que se deja a gente, que hay discriminación también por raza, y que se da todo este tipo de casualidad. Y luego yo aquí lo único que yo no sé si funciona o no, yo creo que al margen de esa normativa y del carnet nuevo que se va a pedir ahora y de ciertos exámenes que hay y demás, yo lo que sí creo que debería ser obligatorio, no sé si existe o no, igual que los bancos, porque les interesa más tener lo que son cámaras de seguridad, tanto que garantice ver el exterior más el interior y que por lo menos las grabaciones de día en día, para que cuando pase un conflicto de estos, la policía pueda tener medios como mínimo de por ahí sacar si efectivamente se dio circunstancias de ese tipo ahí, que me da que no todos las tienen, por alguna que puedan tener, porque les interesa y a mí para estar controlando en su momento las grandes cómo va la cosa, ni porque por lo menos sería un arma para la policía luego poder, este caso, por ejemplo, que apareció en la puerta para allá un poco más tirado y demás, ¿no? Bueno, sí, yo lo que quería decir es que, bueno, esto es como la punta del iceberg. La violencia que hay es total y absoluta. Es en general muchísima violencia en las discotecas. Y las formas de sacar a la gente de los locales son formas coercitivas, bueno, porque cada día vemos denuncias en los juzgados, porque esto, claro, sale a la luz pública, porque está en coma, porque otro murió, pero todo lo que son casos de violencia, de partirle la cara, en una palabra, darle puñetazos, golpes, etcétera, etcétera, está a la orden del día todos los fines de semana en alguna discoteca, en muchas, diría yo, a nivel del país. Es decir, que la violencia está ahí. Los porteros, efectivamente, no tienen ninguna función, nada más que llamar a la policía, lo mismo que tú apuntaste, no pueden extralimitarse en nada, ni siquiera pueden agarrar a la persona ni impedir nada, es coger, llamar a la policía y en todo caso actuar como testigos. En el caso de que haya un juicio, una denuncia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto no se cumple. Efectivamente hay muchos, yo no digo que todos, por supuesto que no, pero que hay muchos que tienen pues una actitud de matones y de gente, bueno, muy violenta. Entonces, bueno, están limitados en todos los aspectos y después no hay control tampoco por parte de los propietarios de los locales, porque claro, esa es otra. Una cosa es los porteros o estos guardias de seguridad o como queramos llamarlos, y otra cosa es la responsabilidad del dueño del local. Vamos a ver,
que este señor que contrata a cualquiera. No hay inspecciones para ver usted, a ver en qué condiciones están aquí y tal. Este que usted contrató como guardia de seguridad tiene todo en regla, porque no se puede contratar a cualquiera tampoco. Entonces, claro, esa responsabilidad, ¿dónde está? Porque siempre al final se habla del intermediario. Lo curioso es que además siempre vamos por detrás, siempre cuando ya se produce una situación de este tipo, entonces el ayuntamiento dice que ese local ya debía estar cerrado, o alguien reconoce que ese local ya debía estar cerrado, como pasó en el balcón de Rosales, que acumulaba denuncias. Siempre vamos por detrás, ¿no? Y nos ponemos la venda cuando ya está el daño hecho. El problema es que estos acontecimientos, o otro tipo de acontecimientos, que constantemente vemos en prensa, medios de comunicación, y donde hay muertos es cuando rápidamente sale pues el representante político de turno diciendo no, esto se arregla, se forma la comisión, bueno, se parchea. Bueno, Dolores estaba empezando a dar pinceladas sobre un tema, que es, bueno, cómo está esta persona que es portero, bueno, cómo está actuando, en qué condiciones. Que esté un poco al cabo de la calle de cómo funcionan pues los locales, por ejemplo, los que existen en Asturias, que son todos realmente pequeños, incluso por legislación no tendrían ni que tener portero, que creo que mínimo está en torno a unas 300 personas. Bueno, te encuentras con gente que está trabajando con un contrato como ayudante de barra, es lo típico, ¿no? Por 4 horas asegurado, y que tan pronto acaba su trabajo, entre comillas, en la puerta y aledaños, pues es el mismo que hace el vacío a las 4 de la mañana. Estos casos se dan constantemente. Existen también porteros, como mencionaba Triqui, que lo que hacen es jugar con la mano izquierda, dialogan, hablan, pero esos son los mínimos. Yo conozco gente que sí, que estuvo mucho tiempo, que luego pasaron a ser vigilantes en una compañía de seguridad y que ejercían de esa forma. El típico armario como persona, pero que ejercía de esa forma. Hablaba con la gente, decían ellos mismos que a veces era muy complicado, muy difícil, porque a veces la gente te llega en muy pésimas condiciones. Francamente, ese es otro tema también añadido en este ambiente, evidentemente. Pero tenemos el problema que la mayor parte pues son gente que se contrata o se ficha en gimnasios, en determinados gimnasios que existen en el caso concreto de Asturias, son fácilmente localizables. Son gente que no tiene control sobre el uso de la fuerza, uso de una fuerza que ellos de por sí no tendrían que utilizar porque no están legalmente habilitados para ello, y en muchos casos las mismas sustancias estupefacientes se las encuentran en el portero, como ha sido el caso que aparece en la prensa de Gijón, con 200 y pico papelinas. No queramos generalizar, no tampoco lo que se da corrientemente, pero se da con demasiada abundancia. Si a la combinación de una persona que es portero y que está allí pues a romper la crisma a quien sea, a la mínima que suceda un problema, que está un poco cargadillo, por decirlo así, y se encuentra con unos chavales que también están un poco pasados, tienen todos los componentes para que esto acabe en un titular de prensa. Bueno, pero queríamos tocar el tema sobre todo por la preocupación de muchos padres, imagínate, ¿no? Sobre todo los que lo sois, quizá tenéis hijos en edad adolescente, cuando salen los hijos un fin de semana cualquiera por la noche, pues la preocupación debe ser enorme, ¿no? En ver cómo, si no se meten en alguna pelea, o si no la hay, o si no se lía con algún portero. A mí que me toca, claro, es muy diferente de lo que fue mi hija ya con 36 años, con un diente que tengo, a lo que es en estas edades, porque yo tengo que decir que, hombre, una borrachera de aquella pues siempre la subo, pero bueno, los porteros de aquello y lo que era todo más entrañable, e incluso hasta te atendían y te cuidaban. Si ibas con una buena mangada te metían un café con sal y tal, era otra cosa, era otro tema. No, ahora evidentemente entraña, no puedes estar toda la vida sin dormir, porque ya después de las 15 o 20 salidas, pues por leches ya te desprende, porque no puedes estar todo el día pendiente. Pero es un tema que está ahí, porque además cuando ves un conflicto, el conflicto no sabes quién lo hace y por dónde puede aparecer. Desde uno que va a ayudar a otro y se encontró con que le cepillaron. Por uno, por levantar de tacar un poco, como le pasó a ese profesor, el hombre que va a meter él, y es como el que decíamos antes, no te metes en una pelea a separar, que luego terminan los dos dándote, y era verdad. O sea, pues luego cobras tú. Pues cabo, es lamentable. Entonces es una incertidumbre, porque hay lo que decía Dolores antes, el tema es que hay una carga de violencia tremenda. Hay carga de violencia tremenda, es una situación de querer vivir un mundo que no se puede vivir, que hay mucha dualidad, una parte que puede vivir asentada medio bien, otra cosa muy marginal ya, y cada vez va a ser más, se mete la inmigración con todos otros problemas que se meten también por el medio, y claro, todo eso pues puede ser una bomba de relojería si las autoridades no saben regular cosas y prever cosas a
a tiempo, ¿no? Y no ir por atrás. Yo supongo que ahora mismo, por los acontecimientos, que no es exactamente, yo creo que puede ser por lo que pasó de un tiro solo en Grecia, cómo se puede dar un movimiento de esos que pueda hacer caer a un gobierno, sea el que sea. Es que un gobierno democrático no puede caer a base de follón en calle y de Cristo de eso, tiene que caer por la vía democrática. O sea, que se llegue a un nivel de una explosión social que haga tambalearse una cuestión, oye, qué pólvora, empieza, y que ahora ya no distingues el papel que pudo hacer el sindicato que estaba haciendo, que estaba frenando a los otros, empiezan los guajes o la extrema izquierda que se llama antisistema, ahí se mezcla todo lo marginal a pescar, y el que por tirar lo que sea y coger, y claro, se arma un conflicto y es la vida nueva, lo que hay, y a lo que van a tener que enfrentarse gobiernos a ciertas situaciones yo creo, que puede ser explosivo. Yo quería discrepar bastante en lo que acabas de decir. Vamos a ver. Yo creo que explícame el fenómeno. Vamos a ver, no voy a discrepar porque yo creo griego, explícame. No, sí, a eso iba yo ahora. Voy a explicar lo que yo entiendo, vamos, ¿no? Yo creo, hay una cosa que no es verdad, que haya mucha violencia, ¿no? Es más, no creo que sea tan excesiva la violencia. Yo tengo hijos, salen, tienen una vida normal, y la mayoría de los jóvenes no son violentos, que eso es lo que hay que mantener. Yo no dije eso. No, digo, la violencia está en una minoría de jóvenes. La mayoría de violentos no tienen absolutamente nada. Y por supuesto, lo que pasa en Grecia es que no tiene nada que ver, hay un problema económico de fondo. Cuando hay una crisis económica tan seria como la que están viviendo allí, con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, de todos los jóvenes, y donde hay como, la sociedad está descontenta, es como el caldo de cultivo. Vamos a ver, lo que está claro, yo no justifico la violencia para nada, pero lo que está claro es que tiene una explicación, y la explicación es económica. Está claro que cuando la gente sale a la calle es por algo muy serio, y muy serio como es que no tengo vivienda, que no tengo trabajo, que no tengo para comer, y que hay una revuelta social. O sea, pero es que no creo que sea la violencia por la violencia. Siempre hay algo ahí, algo latente, que explotó. ¿Y explotó qué? Esa fue la gota. Y en realidad parece ser que incluso la bala no iba dirigida al chico sino que rebotó. Incluso fue una gota. La credibilidad de eso de la bala ahora, a estas alturas, con todo lo que pasó, no la tiene ya nadie. No, claro. Aunque sea cierto, fíjate. No, pero quiero decir que una cosa tan pequeña como fue esa, fue el detonante de todo lo que estaba ahí latente. O sea, era una sociedad que estaba con el caldo de cultivo. ¿Qué pasa? Que eso, pues fue como la gota que colmó el vaso. Pero no creo que sean violentos, porque salen en manifestaciones, pues ojito, van a deportes. Ojito con las situaciones que podemos vivir, ojito que o las autoridades miden mucho las situaciones en momentos dados, o eso se puede dar. Lo que se dio el otro día entre los razas distintas, claro que se puede dar. Entre el negro, entre el marroquí y el moro, como dicen ellos, y el negro sudafricano, y batalla campal. ¿Por qué? Porque están en paro la mayoría y no tienen nada que hacer, y no tener nada que hacer, la explosión y la ansiedad y lo que llevas dentro, pues chocas. Chocas, está claro, ¿no? Y yo no dije para nada que la mayoría de la juventud era tal. Ahora, los follones que hoy hay existen, o no existen. Sí. Y claro, ¿cómo no te vas a congojar como padre sabiendo que cogen a uno cualquiera, si no tiene nada que ver, un follón que se armó aquí, no sé qué, y apareció la navaja y apareció, y ahí está el muerto, y ahí hubo el follón. No, y aquí ya sí. Lo que pasa es que pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros, hasta que toca. Se juntan hasta que se viene el cadáver para casa, claro. Pues es lo normal que la gente tenga temor a esas cuestiones de muertes, lógico. Humberto. Hombre, es evidente que la mayor parte de la juventud española pues es una juventud moderna, preparada, concienciada, aunque se dice que es apolítica, no necesariamente, y no es violenta. El problema es que tenemos unas minorías que sí son muy violentas, y que les vale cualquier disculpa. En el caso concreto de Grecia, a pesar de la situación socioeconómica del país, valía esta circunstancia como cualquier otra. O como pasa en el País Vasco, que existe el Kale Borroka y la disculpa es... Existen unas minorías, unas que tienen una base, vamos a decir así, ideológica, muy delgada, muy fina, muy poco sustentada, pero que es ideológica. Y luego existe otro tipo de violencia, enquistada pues, en grupos, estructurados económica, socialmente, no solamente inmigrantes, también nacionales, que son las típicas pandillas que están apareciendo por ahí. Luego están grupos pequeños, pero que están ahí, de inmigrantes que vienen de países donde la violencia es gratuita. Bueno, pues en el caso de Gijón está este grupo de los Berjas y otras pandillas por el estilo, que todo resuelven pues tirando de
porque tienen otra mentalidad y otra forma de apreciar la vida de una forma mucho más elástica, o despreciarla, mejor dicho, que nosotros. Son una serie de pequeños datos que todos juntos, en una situación determinada... ¿Cuál me he comido? Lo del fútbol. Ver al presidente del Madrid, toda una institución como es el Madrid, meter a los ultras, a bombardear una asamblea y ver aquel cafre ahí arriba, un presidente del Madrid. Es decir, que se estén dejando eso es peor a todo eso. Porque ese fenómeno se fomenta desde arriba. ¿Qué pasa en este país que democráticamente no ha llegado la democracia a las federaciones, a la mayoría de las federaciones y a las cuestiones de todo el deporte y demás, del fútbol? ¿O qué es? ¿Que no os creéis lo de la compraventa? Pues yo me la creo. Sí, sí. Para que nada más te salieron 2 jugadores, vamos, buscaron por todo, porque es un poder el dinero que hay dentro de esta. Entonces, claro, porque oye, Sarkozy que diga misa, pero lo que pasó en Francia es algo que las autoridades tienen que estar atentos para que eso pasara en los trabajos. Pasa, porque se sabe que hay una marginalidad a unos niveles que no se puede dejar que llegue, claro. Por eso trae conflicto. Claro. Sí, bueno, el caso francés... ¿Y eso se resuelve políticamente? Acabas de mencionar el caso francés, y cuidadín, que nosotros tenemos una tasa de inmigración muy importante. Ponte con 4 millones muy de parados importante, aquí, muy rápida, a diferencia de otros países que han tenido décadas, y hay un componente político religioso muy importante en una parcela determinada de esa inmigración, que no hay que dejarlo de vista, que tiene una tendencia, porque son bastante impermeables a la integración, los valores occidentales, valores democráticos, valores de igualdad, que nos pueden crear muchos problemas en una situación como la actual, que tienes una crisis económica. Y estoy hablando en concreto con parte del colectivo musulmán, que no es porque sean musulmanes, sino porque tenemos una parte de ese colectivo que son refractarios. Y de hecho, yo leí esta semana, que yo no sabía si hacerme cruces, creo que no, porque no es políticamente correcto hacerse cruces últimamente, el hecho de que incluso parte de la... Bueno, de la judicatura de Escocia admitía cosas como los matrimonios bígamos de gente que venía de Pakistán, de estos países, que como en origen ya tenían más de una mujer, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptarlo con la correspondiente duplicación de las ayudas sociales. Bueno, es que yo eso francamente no lo entiendo. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, cuando además hemos abordado sobre todo este último temas muy interesantes que se suscitaba del caso de lo que está ocurriendo en Grecia por esa nueva agresión que decíamos aquí en un bar de copas en España, pero que por extensión lo llevábamos hasta allí como consecuencia, decíamos, de eso, de la violencia que ahora mismo hay en la sociedad en general. Bueno, pues es una pena, porque me hubiera gustado que me contarais qué opináis vosotros de esa campaña a ritmo de hip hop de promover el preservativo entre los jóvenes españoles. Bueno, muy rápido, algo que comentar sobre este tema. Yo con la campaña estoy completamente de acuerdo, pero no se puede uno quedar en una sola campaña ni en 15 días, porque ya estuvo el de Matilde con el pónmelo, póntelo, que no me acuerdo cómo era y tal, y no resolvió, ya hace 10 años eso, nada, ¿no? Y yo creo que eso es un tema educacional de los dos delatos, del guaja y la guaja, y de muchas más cosas, ¿no? Pero eso hay para hablar, un debate. Podemos dejarlo para otro día y para otro debate, perfecto. Pero suena bien el lenguaje de los guajes estos, para que van a tomar los cachonderos, como siempre. Sí, el amigo de Coco. Yo a veces esto lo pienso y digo yo, eso habría que preguntarles a ellos. Claro, por ejemplo, esto está mal hecha la naturaleza. Tenía que venir una enfermedad, pero no una enfermedad de SIDA. Una que tuvieras un sarampión ahí montado con unos dolores tremendos, a lo mejor el paisano ya por miedo entraba polaro, ¿no? Algo que no fuera marginal para toda la vida, porque lo demás no hay tutía. Y claro, si quedan estado como ella, pues ¿qué pasa? Bueno, señores, nos vamos. Ya digo, mañana volvemos con nuestro debate, con que hoy es un tema que casi dejamos pendiente para mañana, y con otros temas en ese debate público ya del jueves. Hasta mañana, buenas noches.